Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Mi corazón encuentra paz. Yo quiero llegar al cielo y estar con mi Salvador. Yo quiero tener consuelo y solaz por siempre con mi Señor Jesús. Estar muy feliz viviendo en su amor y andando en su resplandor. Ayúdame, Señor, te ruego, a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. La 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 la. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Quisiera que terminara esta vida de aflicción y estar caminando con Cristo mi Rey, gozando allá en su gloriosa mansión, donde nunca habrá tristeza y dolor, tan solo su santo amor. Ayúdame, Señor, te ruego, a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. La 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 la. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad.
encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenabas, sentí que la llenabas de tu santo poder. ¡Cántalo! Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que le das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. En un vislumbrante atardecer el sol se oculta, allá en la lejanía del cenit inmensurable, sin que nadie jamás pueda seguir su larga ruta. Se disipa en destellos y parece dilatarse, y al regresar de nuevo con el alba mañanera, la esfera terrenal deja sentir un suave encanto. Las aves y los árboles en dulce primavera entonan al Creador cantos de amor, himnos y salmos. Unámonos también en dulce canto de alabanza y loor a nuestro Salvador, quien su vida entregó por rescatarnos del suplicio de la condenación. Vagaba yo por el mundo en una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo, mas no que Él era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Cántelo ahora, vámonos. Tenía trigales mi Señor, y a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. ¡Aleluya! Muy buenas noches, estimados hermanos. Les saludamos en el amor del Señor. Es un gran gozo, una alegría grande el poder también estar siempre al pie de la palabra del Señor. De esta manera, hermanos, vamos a tener el privilegio de compartir esta nueva oportunidad
otro episodio más de la palabra del Señor relacionado a nuestros hogares, a nuestras familias. Para esta ocasión quiero invitarlos a que vayamos a la Sagrada Escritura una vez más, este privilegio que el Señor nos permite. Y para hoy, hermanos, quiero llevarlos a un capítulo hermoso también que tenemos en el libro de Génesis, capítulo 12. Este hermoso pasaje nos hará recordar, hermanos, algunos interesantes aspectos que ayudan también en lo relacionado a nuestro hogar cristiano. Quiero tomar, hermanos, para nuestra lectura los versículos 5 al 8 de Génesis capítulo 12. Dice la palabra de nuestro Señor así: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hasta ahí nuestra lectura de la palabra de Dios. Son tres cosas que quiero compartir en esta ocasión, hermanos, y le he titulado a esta palabra el modelo para los hogares cristianos. Como usted se ha podido dar cuenta, tenemos enseñanzas hermosas en el Nuevo Testamento, pero también tenemos temas preciosos en el Antiguo Testamento. En esta ocasión yo quiero referirme a este gran hombre de Dios que conocemos como Abraham inicialmente. Conocemos el desarrollo de su historia cuando Dios lo llama de manera irrevocable, debía de salir de Ur de los Caldeos. Pero en la obediencia de Abraham nosotros miramos algunos aspectos que son importantes, que están incluidos dentro de una familia. Entendemos, hermanos, que cuando el llamado se le hizo a Abraham, era necesario que Abraham abandonara su antigua casa. Esto de abandonar su antigua casa significaba para él dejar su tierra, dejar a su familia, dejar sus costumbres, dejar las posesiones, dejar todo lo que tenía en Ur de los Caldeos. Entonces, cuando él recibe el llamado, él estaba haciendo un abandono total de su antiguo lugar para empezar una nueva etapa en su vida. Con esto nosotros, hermanos, comenzamos a ver también que se enmarca el llamado de Dios para Abraham, una obediencia de manera absoluta y rendida a la voluntad del Señor. Este llamado, queridos hermanos, es un llamado que Dios nos hace también a nosotros. Cuando Él llama, es necesario que nosotros también tengamos en cuenta que incluye el abandono de nuestro antiguo hogar, el lugar donde vivíamos, el lugar donde nosotros teníamos nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y el Señor nos saca de ese lugar y nos llama para comenzar una nueva etapa
en la vida y ahora en Cristo Jesús. Traiga usted a su mente el episodio de Ruth, cuando fue llamada también de Moab. Sin duda que fue Noemí quien le habló la palabra, como llegó a ser la nuera de Noemí. Y sin duda que en el hogar ella conoció a Cristo, digámoslo de esa manera. Conoció al Señor, conoció a Jehová de los ejércitos en el hogar de Noemí. La historia nos dice, hermanos, que Noemí tuvo que regresar a su tierra por las circunstancias que allí ocurrieron en relación a su familia. Sin embargo, Ruth apegó su corazón no solo a Dios, sino también a su suegra. Interesante detalle, hermanos, de una nuera amando a su suegra y una suegra amando a su nuera. Ese es el ideal, ese es el deseo que hay en el corazón de Dios para las familias que están integradas por la palabra del Señor. Esto que yo les traigo a colación, hermanos, es para decir que Noemí y Ruth tenían tan arraigada la palabra de Dios en sus corazones, que Ruth estuvo dispuesta a abandonar su antiguo hogar. Abandonó a sus padres, abandonó su tierra Moab, abandonó sus bienes, abandonó sus costumbres, abandonó su religión. Este es el caso de Ruth en el libro tan bonito que tenemos también en el Antiguo Testamento. La lealtad de esta noble mujer cuando entendió quién era Dios o el Señor de los cielos. También, hermanos, nosotros podemos mencionar a varios personajes que recibieron un llamamiento directo de Dios y que afectó también a su familia. Podría ser una larga lista, hermanos, de hombres y mujeres que fueron llamados. Pero en esta ocasión yo quiero que miremos, hermanos, lo precioso que es entrar en algunos detalles de la vida de este hombre llamado Abraham. Hay 3 detalles, hermanos, que contribuyen al bienestar de una familia. Y el primer aspecto que yo quiero que miremos, hermanos, es el aspecto de un corazón o un espíritu adorador. Escuche usted de nuevo, hermano, lo que dice la palabra. Dice acá en el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. No solo en este caso, en este pasaje, la palabra de Dios nos recuerda o nos muestra la actitud de Abraham cuando recibe ese llamado de Dios, cuando él, hermanos, también recibe la promesa de la tierra prometida, o Canaán como nosotros conocemos. Entonces, pero también en el capítulo 13, versículo 18, volvemos a escuchar nuevamente esta expresión. Dice el capítulo 13 y versículo 18: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Una de las características que tiene Abraham es que él está levantando altares. Al lugar donde él va, levanta un altar. Nosotros, hermanos, tenemos que saber el significado del altar. En aquel tiempo, hermanos, erigían un altar de piedras, pero ese altar de piedras era como un símbolo, era como una señal de que allí habían adoradores de Dios, allí habían adoradores del único Dios de los cielos. Pero también, hermanos,
el levantar altar era como un signo, hermanos, de consagrar el lugar, como una dedicación del lugar. En cada aspecto de Dios hablando a Abraham, por ejemplo, cuando le hace la promesa, hermanos, y le dice: a tu descendencia daré esta tierra, refiriéndose a la tierra de Canaán, entonces Abraham lo que hace es levantar un altar, como recibiendo por fe lo que Dios le había dicho, lo que Dios había declarado a él de darle en posesión la tierra. Entonces, un acto de demostrar que él creía en esta promesa era levantar un altar y adorar al Señor. Por eso la Biblia dice: edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego, cuando él recorre los lugares de Canaán, como ya lo apreciamos en el capítulo 12 y el capítulo 13, él levanta un altar nuevamente, hermano, cuando llega, como dice el versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Llegando a este lugar de Hebrón, donde vivía este señor llamado Mamre, y había un encinar ahí, entonces él se estableció en esos lugares también. Y lo primero que hace, hermanos, es levantar un altar. El altar en este caso, hermanos, no es solo de consagrar el lugar. Ante una promesa recibida, lo que Abraham hizo es consagrar o dedicar el lugar que Dios le había dicho que le daría. Por otro lado, hermanos, cuando nosotros miramos el altar levantado allí por Abraham, era una manera de que él confesaba que tomaba ese lugar, que él recibía ese lugar en posesión o como una garantía de que ya tenía ese lugar. Entonces él levantaba un altar. También debo, hermanos, mencionar que cuando llegó al lugar donde vivía y la familia o el clan de Mamre, y llegó a ese lugar, era una confesión pública. El altar se convertía, hermanos, en una profesión, en una confesión, en un testimonio de que él era un adorador de Dios. Pienso que cada aspecto, hermanos, de la vida de Abraham ayuda a entender qué es lo que en el hogar necesitamos entender. Debe de haber siempre un altar en el hogar. Un altar, hermanos, que nos ayude a vivir de manera consagrada, de consagrar nuestra vida, de consagrar el lugar, de consagrar, hermanos, las cosas que Él nos ha dado para Dios. Consagrar es decir: Señor, esto es tuyo, lo que tengo tú me lo has prestado y ahora yo, Señor, lo dedico a ti. Eso es lo que decimos cuando levantamos un altar al Señor en nuestro hogar. También, hermanos, hacemos una profesión pública, una declaración de quién es nuestro Dios y cuál es nuestra fe, de creer en el único Dios verdadero. Aparte, hermanos, de que hacemos una profesión pública, nosotros también hacemos una declaración de la posesión espiritual que tenemos. Entonces, hermanos, si algo va a ser importante para nuestro hogar cristiano, es que le demos el espacio al Señor levantando un altar de adoración en nuestros hogares. Cuando pensamos, hermanos, en el altar, no pensemos en una mesa con flores. No pensemos, hermanos, en levantar algún sitio en donde podamos poner piedra o una mesa o flores. No. El altar en aquel tiempo, cuando lo erigían con piedras, era porque tenía cierta relación con las tribus de Israel que se establecerían en el lugar de Canaán, que posteriormente se llevó a cabo cuando Josué encaminó al pueblo hacia ese lugar, y también el siervo de Dios Moisés
que encaminó al pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, hermanos, ¿qué significa levantar un altar? El apóstol Pedro dice en su carta: estad siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la fe que hay en vosotros. Dice él, levanten un altar al Señor, adoren al Señor, estén en la presencia de Él. Hermano, el lugar puede ser sencillo, el lugar puede ser un lugar que nosotros tenemos en nuestra sala, en nuestro dormitorio. Es el lugar donde nos arrodillamos, pero ahí hay un lugar para entrar a expresar que tenemos un altar en nuestros corazones. Así que nosotros, hermanos, cuando pensamos en el hogar, es muy necesario que también pensemos en que los hogares se constituyan en lugares de adoración. Qué importante, hermanos, es este detalle en la vida del patriarca: adorar a Dios, buscar al Señor en oración. Tenemos que tener espacios específicos para adorar a Dios, para buscarle, no solo cuando desayunamos, almorzamos y cenamos, sino es retirarnos un momento de nuestras actividades cotidianas, separar disciplinadamente un tiempo para estar con Dios. Usted recuerda que el mismo Señor se levantaba muy de mañana y oraba, declaraba su vida delante de su Padre Celestial. Nosotros también, hermanos, nuestros hogares deben ser hogares sólidos, hogares que estén altamente identificados con Dios por medio de la adoración. No olvidemos, hermanos, que el altar es una parte vital en los hogares cristianos. Si nuestro hogar va a ser cristiano, entonces el altar es necesario allí. Por eso el Señor dijo: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Significa, hermano, que en el hogar deben estar involucrados todos, tanto los esposos como los hijos, en algún lugar de la casa, orando y buscando el rostro del Señor. Así que, hermanos, lo primero que yo estoy tratando de demostrar en este momento de reflexión bíblica es que necesitamos, hermanos, darle un espacio al altar del Señor en nuestros hogares. Quiera el Señor, hermanos, que esta enseñanza que nos está dando Abraham nos pueda ser útil en nuestro diario caminar como familia. Cuando se hace eso, hermanos, entramos a experimentar cosas hermosas, cosas maravillosas, que nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de sentirnos relajados, de sentirnos, hermanos, que estamos dentro del contexto sagrado, dentro de lo que es la palabra. Cuando nosotros estamos levantando altar al Señor con nuestra familia, sentimos que abrimos las ventanas de la casa y comienzan a entrar nuevos aires que ventilan las impurezas que muchas veces se están dando dentro del hogar. Así que, hermanos, tenemos que orar como lo hacía Daniel también, orando 3 veces al día. Y, hermanos, la experiencia de Daniel es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Así que, hermanos, lo primero que tenemos en la palabra del Señor, en el modelo para hogares cristianos, es el espíritu de adoración, es levantar los altares de oración en los hogares. Paso a la segunda parte, hermanos, que yo aprecio en la vida de este gran hombre de Dios llamado Abraham. Y está, hermanos, en el capítulo 13 del versículo 5 al 8. Lo voy a leer para que tengamos una base de dónde estamos tomando estos pensamientos. Dice la palabra del Señor así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar.
Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Voy a leer esta parte, hermanos. Dice: y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Hasta ahí, hermanos, tenemos una base para mirar lo que está ocurriendo en este caso de la experiencia de este hombre de Dios llamado Abraham. Hay algunos datos, hermanos, que no podemos nosotros pasar desapercibido. Y es, hermanos, el caso de lo que estaba ocurriendo en ese momento de las peleas. Ya las riquezas de Abraham habían aumentado en gran manera, como también las riquezas de Lot habían aumentado. De tal manera, hermanos, que ya no cabían en un solo lugar. Había necesidad, hermanos, de ocupar más territorio. Pero lo que pronto comenzó a surgir fue pelea, fue pleitos, fue contiendas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. No era Abraham el que estaba altercando con Lot, ni Lot estaba altercando con Abraham, sino la palabra de Dios dice que los que estaban altercando eran los pastores, los que tenían a su cargo los rebaños. Pero hubo una intervención inmediata, vea, hermano, hubo una intervención inmediata de Abraham para con Lot. Porque naturalmente, hermanos, por eso leí dos veces leí yo esta parte que dice: y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Por qué, hermanos, el autor sagrado está incluyendo aquí al cananeo y al fereceo? Ya nosotros, hermanos, tenemos la idea clara de que el cananeo y el fereceo estaban viviendo allí en esos lugares ya de Canaán, pero que ellos no habían tenido la iniciativa o la enseñanza primordial de adorar a Dios. Ellos adoraban a sus dioses. Ellos tenían, hermanos, su propia manera de religión, su propia manera de culto. Ellos eran paganos. Y esa era una de las razones, hermanos, por las cuales Dios determinó sacarlos de ahí. Porque no podían ellos habitar una tierra que estaría exclusivamente dedicada a Jehová, a nuestro Dios. Entonces, hermanos, el cananeo y el fereceo están siendo los que representan a la comunidad incrédula, a la gente que no conoce a Dios. Y no era posible, hermanos, que los que tenían temor de Dios, los así llamados cristianos, los así llamados seguidores del único Dios verdadero, estuvieran en esos altercados. Era un mal testimonio, por así decirlo. Era algo, hermanos, que no podía permitirse bajo ninguna circunstancia. Si algo, hermanos, no se debe permitir, es que los paganos o los no cristianos o los que no tienen experiencia de Dios estén presenciando de parte de los cristianos altercados, peleas, discusiones. Entonces, algo nos dice la palabra del Señor en esta ocasión. Entonces, ¿qué es lo que se quiere resaltar, hermanos, acerca del modelo que da Abraham para hogares cristianos? El segundo aspecto, hermanos, que aquí vamos a apreciar es que Él es el que busca una unidad familiar. Ve, hermano, cómo Abraham
está buscando como un hombre de fe no altercar. Y por eso, hermanos, es interesante la expresión que utiliza él en esta parte y dice: no podemos nosotros, no hay ahora, dice, hermanos, altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. La idea, hermanos, es de que si están altercando los pastores, no era Abraham y Lot primordialmente, pero el hecho de que estuviesen altercando los pastores era como que si Abraham y Lot estuvieran altercando. Por eso él dice: no hay ahora altercado entre nosotros dos. Eso es lo que no se debe de permitir, altercar. Tal vez nosotros decimos: es que los que están altercando son nuestros hijos, nosotros nada que ver. Es que los que están en pleito son ellos, nosotros nada que ver, pero vivimos nosotros acá. Hermanos, lo que no se debe permitir es que los altercados de los hijos, de las familias, repercutan en nosotros. La Biblia dice, hermanos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán al Señor. Así que una de las cosas, hermanos, que la Biblia nos enseña es que de nosotros, para mantener un hogar cristiano, para identificarnos como hijos del Señor, necesitamos mediar, como hizo Abraham con Lot. Es importante, hermanos, que aquí hay una expresión de fe al no altercar. A veces nosotros, hermanos, altercamos y eso no nos permite expresar fe. La fe, hermanos, tiene que ver con la manera en que nosotros también desarrollamos las actividades cotidianas de nuestra vida. Y cuando nosotros, hermanos, damos lugar a estas cosas, estamos diciendo que no tenemos la suficiente fe en Dios por las actividades que realizamos contrariamente. Ahora bien, la palabra de nuestro Dios dice, queridos hermanos, Abraham muestra su fe cuando le dice: si te vas por el lado izquierdo, yo me voy al lado derecho. Si vas aquí a este lado, yo me voy para acá, viendo el lugar. A él no le importaba, sabía que en cualquier dirección el Señor lo iba a bendecir. En cualquier lugar a que él encaminara sus pasos y que había confiado en Dios, allí le guiaría el Señor. En cambio, Lot no es una persona que está expresando fe. Él pone su mirada en la llanura. Él pone su mirada en las riquezas. Él pone su mirada en los lugares que nosotros ya más adelante leemos que se encontraban las ciudades pecadoras como Sodoma y Gomorra. Él vio lo bonito del lugar, pero no se percató del carácter de la gente en ese lugar, cómo era. Esa fue una de las debilidades de Lot, porque no era un hombre de fe, no ejercía fe. Entonces la mirada de él la inclinó a cosas temporales, a cosas de esta vida. Abraham, por lo contrario, hermanos, él está expresando fe al decir: cualquier lugar que yo designe, el Señor me guiará por el sendero en que voy. Por supuesto que Abraham no hubiera ido a Sodoma y Gomorra, o si hubiese ido a Sodoma y Gomorra, su testimonio hubiera sido de transformar a las personas que vivían en esos lugares. Pero Lot se enredó en asuntos de las personas que vivían en ese lugar de Sodoma y de Gomorra. Entonces, hermanos, Abraham está buscando la unidad familiar. No olvidemos, hermanos, que si algo va a ayudar a nuestras familias, a nuestros hogares, es que seamos buscadores de unidad. Así que él no se tomó la contienda, él no se tomó el pleito, él no peleó con Lot, sino buscó una salida favorable para que las cosas funcionaran. También, hermanos, en el versículo 8 tenemos que él reconoce que Lot era su hermano.
Este es un buen principio. Ayuda tanto en los hogares como en las iglesias. Cuando sabemos, hermanos, que los que están en nuestros hogares son nuestros hermanos, ¿para qué pelear? ¿Verdad? Porque los que pelean son del diablo y matan. Por ejemplo, Caín mató a su hermano Abel. A Jefté, como nosotros sabemos, fueron sus hermanos que lo odiaron y lo sacaron de su propia casa. Así que, hermanos, cuando no se reconoce este principio de ser hermanos, de ser familia, entonces nos va a llevar a otras instancias, a otras cuestiones de la vida. Pero cuando pensamos de que los que viven en nuestro hogar son nuestros hermanos, o nuestra familia, o nuestros hijos, o nuestra suegra, por así decirlo, o nuestra nuera, entonces vamos a comenzar nosotros a amarlos, a quererlos, a apreciarlos y no a lastimarlos. Principio de unidad familiar. Así que no vaya a decir el yerno que viva la suegra, pero que viva lejos, ¿verdad? Que no vaya a decir la nuera que viva la suegra, pero que viva lejos. Esa es una de las cosas que muchas veces alejan a las familias y que no quieren estar unidos. Pero el cristiano debe apreciar a los que viven en torno suyo. Por otro lado, hermanos, mayormente dentro de la casa del Señor hemos sido redimidos y salvados por el Señor, de manera que nosotros tenemos a una nueva familia que se constituye en nuestros hermanos. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que los que se reúnen con nosotros en la iglesia son nuestros hermanos, va a ser difícil que nosotros les hagamos un daño, que les lastimemos, sino que también nos identifiquemos en unidad familiar con ellos. Así que, hermanos, este es el segundo aspecto del modelo que tenemos en la palabra de Dios al hablar del modelo para hogares cristianos, tomándolo de la vida de este gran hombre de Dios llamado Abraham. Por otro lado, hermanos, quiero ir a la tercera parte que tiene que ver con el modelo para hogares cristianos. En este caso está el versículo 14 al 18 del capítulo 13. Capítulo 13 del versículo 14 al 18 dice la palabra de nuestro Dios así: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, en obediencia a este mandamiento, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor. Aquí, hermanos, lo que quiero ver es que tenemos lo que ha servido como mensaje de los siglos. Ha servido, hermanos, como un mensaje eterno, y hasta el día de hoy sabemos que las promesas están latentes para Israel. Y aún, hermanos, en el futuro Israel va a ser la sede. Canaán o Palestina, o como querramos llamarle, va a ser la sede del trono del Señor en el reino milenario, en cumplimiento a una promesa que Dios le hizo a Abraham. Es importante, hermanos, y veamos cómo Dios no olvida sus pactos, no olvida sus promesas, no olvida los pactos que hace con su pueblo. Y lo que le dijo a Abraham hasta el día de hoy y en el futuro, esas palabras van a estar vigentes. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Conocida la promesa del Señor: toda esta tierra te la daré. Alza tus ojos a todos lados. Esta es la tierra que yo te doy. Hermanos, esta promesa que Dios hace a Abraham es una promesa, hermanos, que hace que Abraham ponga sus ojos en esas promesas.
Este es el segundo, hermanos, el tercer aspecto del modelo que hace Hogares Cristianos. De que como Abraham, hermanos, creyó y puso sus ojos en la promesa que Dios le hizo en ese momento. Tanto así, hermanos, que él remueve su tienda, desbarata su tienda y se encamina para el lugar en donde Dios le dice: camina en ese territorio, ve a todos los lugares porque es la tierra que yo les doy, y tu descendencia será como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Si alguien puede contar la arena o alguien puede contar las estrellas, podrá contar tu descendencia. Pero la promesa del Señor, hermanos, era una promesa que Abraham recibió y él creyó en esa promesa. Necesitamos también nosotros, hermanos, al igual que Abraham, poner nuestros ojos en la promesa del Señor. No desviar nuestra atención. No remover nuestras tiendas para ponerlo nuevamente en el lugar de donde hemos salido. No, sino remover en el sentido, hermanos, de avanzar, de caminar y de disfrutar de esas bendiciones y creer que lo tenemos. El peligro que hay, hermanos, en nosotros es que nos divagamos de las promesas del Señor. Es que nosotros muchas veces no recordamos esas promesas benditas que el Señor ha dado. Y por supuesto, hermanos, cuando nosotros perdemos la mirada en las promesas del Señor, comenzamos a caminar para atrás en lugar de ir para adelante. Comenzamos, hermanos, a ver otras cosas y no apreciar las promesas que Dios nos ha hecho a través de su bendito libro. Así que, hermanos, si nuestros hogares son hogares cristianos, necesitamos tres cosas. Número uno, levantar un altar al Señor. Número dos, buscar la unidad de la familia. Número tres, poner nuestros ojos en la promesa que el Señor nos ha dado. Que no nos desviemos, que hagamos lo que hizo exactamente Abraham. Dice Abraham, pues, esta expresión significa de que Abraham, al escuchar las promesas que Dios le hizo, él entonces se encamina para aquel lugar, para tomar posesión de esa bendición ya dada por Dios. Esa es la fe, creer anticipadamente de lo que Dios nos ha dicho. En ningún momento, hermanos, van a tener bendición los que dudan, de los que no activan, de los que no actúan, de los que no se mueven, de los que no van hacia adelante. No podemos mover las promesas y las bendiciones del Señor. Necesitamos avanzar, necesitamos caminar y no estancarnos. Ve, hermano, no nos debemos estancar. Abraham no dijo: Señor, bueno, ya escuché tu palabra, ya escuché tus promesas y me quedo aquí para ver si esta promesa se cumple. No, él inmediatamente, hermanos, pone en acción su fe, saliendo de ese lugar, encaminándose para el lugar donde iba a poseer, como un acto de genuina fe en las promesas del Señor. Querido hermano, pongamos nuestros ojos en las promesas del Señor y caminemos, avancemos, no nos detengamos y hagamos de nuestro hogar un lugar hermoso, en donde nuestros hijos van a ver las bendiciones de nuestro Dios día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año. Y no bajemos, hermanos, el espíritu fervoroso en la búsqueda de nuestro Padre Celestial. Este es el mensaje. Dios nos ayude, hermanos, a tener hogares sólidos y que estén fundamentados específicamente en esta hermosa palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga y quiero orar por su vida en esta hora de la noche. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tenemos de ir y poder avanzar, de no detenernos, de no estancarnos, de poder ir hacia adelante como lo hizo Abraham, tu siervo.
Pero también, Señor, que tengamos la capacidad de poder levantar hogares cristianos, de poder levantar altares, de poder glorificar tu nombre dentro de nuestro hogar. También, Señor, que seamos capaces de mantener la unidad de nuestra familia y tener la paz que deseamos. Evitar cualquier cuestión que afecte los sentimientos de nuestros hermanos, de nuestra familia, Señor. También tu palabra nos ha dicho que nuestros ojos deben estar puestos en la promesa o en las promesas que tenemos, Señor. Que no nos hagamos para atrás, sino avancemos como lo hizo tu siervo Abraham. Te damos gracias, bendecimos en tu nombre, Señor. Nosotros no podemos bendecir, sino tú bendecirás a los hogares que hoy han tenido el privilegio de estar juntos para escuchar un tema más de tu bendita palabra. Porque oramos en el nombre precioso de nuestro bendito Señor, a quien sea el honor y la gloria por siempre. Amén y amén. Después de haber, hermanos, dado la palabra con mucho amor, con mucho gozo, ¿verdad? Queremos darles a conocer, hermanos, a todos los miembros de nuestra amada iglesia Monte Bazán Central de este lugar de Sololá, que a partir de lunes para el sábado tendremos nuestra semana de oración. No se olvide, se están haciendo algunos arreglos para que podamos venir al templo a orar, hermanos, de 2 en 2, ¿verdad? De 2 en 2, pero todavía no tenemos organizado, y en su momento les vamos a dar a conocer esto. Los ancianos también y el pastor están haciendo los ajustes. Pero en esta semana cada familia orará en su casa. Yo le animo, hermano, para que podamos orar durante la semana de 7 a 8, de 7 a 8. Terminamos el sábado y luego el domingo, hermanos, tendremos una fiesta espiritual que le hemos llamado la Cena del Señor. Así que prepárese para el domingo y pueda usted, hermano, también participar allí con su familia, tomar la Cena del Señor. Así que Dios les bendiga y nos veremos en el próximo mensaje que pronto saldrá al aire también, y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tú